Hola hermanos, Marcos 12, del 1 al 12. Los labradores malvados. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarle otro siervo, pero apedrándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, le envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Bien, hermanos, para poner en contexto y explicar esta biografía teológica de nuestro amado Señor Jesucristo, esto sucede la última semana que Jesús ingresa a Jerusalén, 2 días antes de las Pascuas. Había una multitud que aclamaba por Jesús, pero como el Mesías. Entonces se hallaban allí los líderes de Israel y miembros del Senedrín, quienes querían acabar con Jesús y le hacían preguntas capciosas. Entonces, pese a que era un día de mucha tensión, Jesús empezó a responderles con parábolas. La parábola es una historia terrenal con significado espiritual. Nosotros estamos inmersos en esta parábola. Tiene que ver con vos y es para vos. Isaías habla en el capítulo 1:5 y compara al pueblo de Israel con una viña. Herodes, en su templo, tenía una escultura que era una mata de vid, hecha de oro, y los judíos agregaban hojas de oro, porque conocían su significado. Entonces tenemos a Israel, que tenía un lugar estratégico para la gloria de Dios. La viña, el pueblo, que estaba protegida para dar buenos frutos. Arrendo, que la administraran. Labradores, que son los líderes políticos y religiosos de Israel. Bien, el dueño se fue lejos y después de un tiempo el dueño de la viña, Dios Padre, envía a un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña, sus pasas, vino. Pero estos malvados lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. En el capítulo 5 nos habla, dice, vuelve a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos golpearon a unos y mataron a otros. Dios fue paciente, porque Dios es tardo en la ira. Siguió enviando profetas, quienes recibían violencia. Hermanos, la ciudad de Jerusalén mata a sus profetas, desde Moisés hasta Malaquías. ¡Cuánta lucha! La historia de Israel está teñida de sangre de los profetas y no se limita al pueblo judío. Hace 2000 años que tiene que ver con nosotros. Dios envía predicadores, siervos, para que se salven en Cristo. Pero no quieren el Evangelio, les molesta la buena nueva. No quieren que les digan lo que Dios piensa, lo que quiere Dios. No quieren oír la verdad. ¿Acaso piensan que por sacar a Dios de sus vidas pueden tomar el control de sus vidas terrenales y eternas? Parece que sí. Veamos el capítulo 6, que dice, por último, teniendo aún un hijo suyo amado,
lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Bien, mataron a su hijo, lo crucificaron fuera de Jerusalén para expulsarlo de la comunidad, estaba proscripto. Bien, en esta aplicación, ¿qué hará el dueño de la viña? Vemos el capítulo 9, que dice: ¿qué hará el señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Israel fue desechado y la herencia traspasada a la iglesia. Eso fue lo que hizo el dueño de la viña, nuestro amado Dios. Traspasó esa herencia a la iglesia formada por toda tribu, lengua y nación, y puso su confianza únicamente en Cristo para perdonar los pecados a través de su Hijo amado. Sacó a los labradores malvados y te dio la herencia a ti y a mí. En este versículo, en el 10, tenés a Jesús que cita esta pregunta y que dice: ¿ni aún las Escrituras habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y en el capítulo 12 dice: y procuraban prenderle porque entendían que decía contra estas cosas esta parábola, contra ellos. Pero temían a la multitud y lo dejaron y se fueron. Bien, ¿qué es? He venido a ser la cabeza del ángulo. En el Salmo 118, 22 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Es decir, en aquellos tiempos las construcciones, los romanos hacían arcos, ¿no? Como esos arcos inmensos que tenían los constructores. Y para hacerlos había en el centro de ese arco, ponían con exactitud una piedra en el medio, que era el sostén de ambas paredes, ¿no? Es decir, espiritualmente, Él daría su gloria a esos templos espirituales que Dios puso como su piedra angular. Es decir, Él es el centro de nuestra iglesia. Bien, en el capítulo 12 termina diciendo: y procuraban prenderle porque entendían que decían contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Los líderes de Israel, los miembros del Senedrín, se retiraron, pero 3 días más tarde crucificaron a Jesús. A los 70 años, en el año 70, fue devastado su heredad. La piedra desechada fue el ángulo del templo de la Nueva Esperanza. Dio a todos su fruto. Eso incluye a muchos judíos hoy. A través de sus alabanzas se han salvado muchos sacerdotes obedientes en la fe. Dios derrama aún abundante gracia sobre su iglesia, atrayendo a otros con sus cuerdas de amor. Dios los bendiga, hermanos. Gloria al Señor.